Hay otra información que hemos destacado esta mañana, Bañu, que cuenta en su primera página el diario El País, que dice que la Fiscalía ha investigado, está empezando a investigar, de hecho ha pedido al Seprona que se ponga a ello, la falta de planes, de protocolos contra incendios, y esto, que puede incluir, que señala de hecho posibles responsabilidades penales, afecta de entrada a los municipios, porque lo que dice la Fiscalía es: yo quiero saber cuáles de los municipios que deberían tenerlo tenían o no tenían un plan para prevenir grandes fuegos. Había una oferta de trabajo de una empresa contratada por la Junta de Castilla y León para hacer un trabajo que es competencia de la Junta, pero que tiene contrata a una empresa pero que lo haga, que es la extinción de incendios, una empresa que en Infojobs, en Internet, ofrecía 5 puestos de peón, varios puestos de peón, a los que no se pedía ninguna experiencia previa. Si cuando las empresas contratadas por la Junta piden profesionales para extinguir los incendios, si en estos momentos con la que está cayendo estamos pidiendo más operarios a través de ofertas de empleo y encima pedimos operarios sin requerirles absolutamente ninguna experiencia, significa que algo está funcionando mal. Por esto que nos dijo aquí Luis Mariano Santos, alcalde de Cistierna, preguntaron al presidente de la Junta de Castilla y León, Mañueco. Y desde luego la formación es prioritaria, más allá de que se contrate o no. Si no hay formación, desde luego nosotros exigimos que haya una formación y exigimos que tengan la formación, y en otros casos también damos directamente nosotros la formación. O dan la formación cuando no la tienen. Esta oferta de trabajo en concreto, la que está en Internet, no pide experiencia previa ni tampoco una formación específica. Les estamos contando esta mañana que casi la mitad de los bomberos que trabajan en Castilla y León son trabajadores contratados por empresas privadas. El 40% denuncian los sindicatos que esta situación se da sobre todo, particularmente en Castilla y León, porque en el resto de comunidades, Estefanía Salvatierra, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Allí, Estefanía, la contratación pública es mayoritaria. Sí, la contratación pública es la que domina, pero lo cierto es que la contratación de los bomberos forestales a lo largo del territorio nacional es de lo más heterogénea, incluso dentro de cada autonomía. Uno de los casos más llamativos es el de Castilla y León. El 20% de su plantilla corre a cargo de la Junta, un 40% tiene detrás a la empresa pública Traxa y otro 40% está en manos de empresas privadas, en torno a una treintena. Y aquí las condiciones varían de una compañía a otra. En Aragón, por ejemplo, la gestión de los bomberos forestales recae en la empresa pública Sarga. También hay casos como el de Galicia, donde la mayoría del personal de extinción de incendios es personal público de la Xunta. Solo hay una pequeña parte que es privada. Son las brigadas helitransportadas que concursan a los pliegos de los medios aéreos. En este caso, las empresas adjudicatarias contratan tanto a los medios aéreos como al personal de extinción, con condiciones laborales y económicas inferiores al personal propio de la Xunta. Y un ejemplo más, Sastre, Andalucía. Aquí todos los bomberos forestales son trabajadores públicos. Pertenecen a la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias, dependiente de la Junta. Nos dices que entre las comunidades no hay un criterio homogéneo sobre el proceso, tampoco sobre la formación que tienen que tener estos bomberos, y especialmente en los casos en los que se recurre a empresas privadas, lo que denuncian los sindicatos es que no se les pide, es el caso de la oferta de Infojobs, que tanto nos llamó la atención ayer, porque no se pide, Estefanía, ninguna formación, y además dicen que se hacen contratos sin acreditar ninguna experiencia. Eso sí, es el caso de Castilla y León. Decíamos antes que son alrededor de una treintena de empresas privadas. Pues bien, en algunos casos, como decimos, no se requiere ni siquiera experiencia previa. Lo escuchábamos antes y lo confirman los propios bomberos. Sergio forma parte de uno de los retenes en León y dice que es algo que se repite desde hace años. Cualquier persona manda el currículum, la empresa le llama para hacer las pruebas y si considera que ha pasado las pruebas, pues entra dentro, se da formación, pero bueno, tú puedes entrar el primer día a trabajar y según te pones el mono suena la sirena y te tienes que salir. El fuego no entiende de este tipo de cosas. Eso para los peones. Vacantes que ayer mismo, como tú decías, veíamos publicadas en Infojobs. Algo parecido sucede en el caso de los técnicos. Se les exige una carrera, sí, pero no experiencia frente a los incendios. Hablamos de empresas como Acciona, Eulen, Demontes, Ozono Global. Cada una tiene sus particularidades, pero los trabajadores denuncian cada vez menos experiencia en las plantillas y además jornadas que estos días, en algunos casos, han llegado a las 25 horas. Sin alejarnos de la contratación, Sastre, la propia Junta de Castilla y León la semana pasada buscaba personal para hacer frente a los incendios en las oficinas de empleo de la comunidad.
En concreto, 5 vacantes de peón de montes y extinción, 2 para conductor de autobomba y otras 7 vacantes de vigilante de incendios. Es personal que se está buscando entre los desempleados de Castilla y León. Medios, por tanto, que no se usan por distintas circunstancias, mientras quienes habían dicho, en el caso de Mañueco, por ejemplo, que había medios suficientes y que los incendios eran inabordables, se quejan días después de que lo haya hecho Alberto Núñez Feijóo, de falta de medios y piden en ese listado, pues por ejemplo, 1.000 soldados o 25 bulldozers. Hay otra información que hemos destacado esta mañana, Bañu, que cuenta en su primera página el diario El País, que dice que la Fiscalía ha investigado, está empezando a investigar, de hecho ha pedido al Seprona que se ponga a ello, la falta de planes, de protocolos contra incendios, y esto, que puede incluir, que señala de hecho posibles responsabilidades penales, afecta de entrada a los municipios, porque lo que dice la Fiscalía es: yo quiero saber cuáles de los municipios que deberían tenerlo tenían o no tenían un plan para prevenir grandes fuegos. Eso es una indagación que se ha activado ya, como bien apuntas, lo ha adelantado el diario El País y lo ha confirmado la cadena SER a través de fuentes de la Guardia Civil. El Seprona ha recibido ya el encargo del fiscal de Medio Ambiente, Antonio Bercher, adscrito a la Fiscalía General del Estado, para que investigue si los municipios, si los ayuntamientos que están sufriendo ahora mismo estos incendios, bueno, cuentan con esos planes de prevención, como establece la Ley de Montes de 2003. Este lunes se envió un escrito a todos los fiscales provinciales con competencias en medio ambiente para que incidan en la importancia de recabar esa documentación. También es importante recordar que no es la primera vez que la Fiscalía de Medio Ambiente se dirige a las instituciones locales y autonómicas para recordar la obligación de tener estos planes de prevención. Ya lo hizo también la Fiscalía de Medio Ambiente en febrero de este año, para saber si los ayuntamientos están ahora mismo cumpliendo esa Ley de Montes que, como decimos, obliga a tener esos planes de prevención completamente activos y diseñados. Claro, aquí la pregunta no es tanto el inicio del procedimiento, sino en qué se sustancia o cuáles son las consecuencias de un procedimiento así, por cuantas otras veces la Fiscalía haya podido iniciar o emprender una investigación como esta, que forma parte de su trabajo, sin no saber cómo acaban. Es decir, de todas estas averiguaciones que ahora ha pedido, ha encargado el fiscal al Seprona, a la Guardia Civil, hay que saber qué es lo que se acaba, en qué acaba todo esto, que también afecta, hoy lo leemos en esta información del País, a las comunidades que están obligadas desde hace 3 años a elaborar planes, y también atañe al Gobierno, que todavía no ha aprobado el Real Decreto, que es donde se tienen que fijar los criterios para que las comunidades vayan haciendo sus planes de protección y sus protocolos para prevenir los incendios. Bañuelo, seguimos hablando a lo largo de la mañana. Un abrazo. Por tanto, a 3 minutos de que den las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias, desplazo para después de las noticias, por no interrumpiros el análisis con Marian, con Víctor y con Ignacio, pero estas son las 2 circunstancias que queremos analizar. La secuencia, ahora ya explicada, de cuándo llegaron las cartas, de cuándo se mandaron los medios que se pidieron después de haber dicho que había medios suficientes, que ahora resulta que dicen las comunidades del PP que no llegan después de haber pedido medios que, según Protección Civil, en muchos casos son inasumibles. Y luego, pero no menos importante, las condiciones en las que trabajan los bomberos. La gran mayoría en este país contratados de forma pública, pero, como hemos descrito y con datos esta mañana, especialmente en la comunidad de Castilla y León, que es una de las comunidades con más masa forestal en nuestro territorio, en la península, las condiciones de precariedad que denuncian los sindicatos, y un 40% de ellos contratados por empresas privadas. Me gustaría también hacer, porque he escuchado en los medios ahora por la mañana, porque cuando pasan estas desgracias parece ser que empiezan a aparecer culpables, y he escuchado una noticia que a mí como alcalde me asusta profundamente. Escuché que la Fiscalía está investigando la responsabilidad de los ayuntamientos, porque tendríamos que tener, según la Ley de Montes, no sé qué planes de gestión de los montes. Yo hablo por lo que a mí me toca, un ayuntamiento, un municipio de apenas 1.000 habitantes, 206 kilómetros cuadrados de extensión. Si no somos capaces a respirar y tenemos que tener nosotros el control y la gestión y el mantenimiento de los montes, mi opinión, ahora sí en caliente, es que algo no se está haciendo bien, ¿eh? Somos incapaces los pequeños municipios de sobrevivir de esa manera. Yo creo que eso compete a administraciones superiores. Pero bueno, igual es que estoy equivocado por el cabreo que tengo encima de lo que nos ha pasado estos días. Alcalde, un abrazo muy grande, mucho ánimo. Así contestaba hoy la directora de Protección Civil a la información publicada por El Mundo. No voy a consentir es que nadie intente reescribir la historia de la gestión que se ha hecho. A lo mejor tendrán que preguntarse por qué no se anticiparon quienes estaban gestionando la emergencia en las comunidades autónomas a pedir
los medios que necesitaban, no in extremis. Bueno, visiblemente muy molesta, Pablo y Virginia Barcones se ha defendido de esas acusaciones, también de la falta de medios, con estas palabras. Si esto lo queremos llevar a discursos ficticios, donde se diga no me ha llevado todo, sabiendo uno que está pidiendo cosas que son imposibles, pues podemos seguir en esa dinámica. Pero nosotros estamos en otra cosa. Nosotros estamos en apagar los incendios. Bueno, esa es la estrategia del gobierno. Pablo, parece que quieren defenderse sin pasar de momento al ataque. Pues Javi, ahora vuelvo contigo porque hemos accedido a esta carta. ¿Tú has tenido acceso a estas comunicaciones? Lo contamos ahora. Pero sí que me gustaría abrir la tertulia, el análisis. Voy a empezar contigo, Fernando, porque claro, ante todo este relato, lo que ha hecho hoy el Partido Popular es decir, pues voy a pedir las comparecencias de Bolaños, de Agesen, de Marlaska en el Senado. Que no está mal que comparezcan. Que hay que dar explicaciones. Yo creo que está bien que comparezcan. Ahora bien, yo creo que de lo que se nos acaba de explicar y lo que hemos ido viendo en estos días, yo creo que podemos empezar a unir líneas de puntos para hacer un dibujo de conclusiones provisionales. Digo muy provisionales porque todavía ni siquiera han apagado los incendios. Uno, que en una primera fase, la previa, no hubo medidas de previsión. Yo creo que ya hemos detectado o se han visto que hubo errores de falta de previsión durante los últimos meses y tiene que ver con algunas cosas que podríamos incluir en el debate, que es cómo quien tiene que tomar esas medidas y hacer esos presupuestos y hacer esas contrataciones, resulta que en muchos casos son partidos o gobiernos que, como dicho mínimamente, no tienen como prioridad máxima el combate con el cambio climático, por decirlo de alguna forma, si no son directamente negacionistas. Eso una primera fase, que creo que hay una evidencia ya de eso. La segunda es que el fuego finalmente terminó por desbordar esos medios y a esas autoridades. Que hay una parte de imprevisibilidad, porque como consecuencia de que no se previó antes, el fuego fue mucho más bestia que otras veces, imposible casi de controlar, pero creo que parece claro que esas autoridades, insisto, y esos medios quedaron desbordados con lo que fue ocurriendo en esos días. Y luego hay una tercera fase también, que habéis explicado, que da la sensación de que precisamente esas administraciones autonómicas, que son las competentes para hacer frente a esos incendios, lo que han hecho es una especie de concertación, estrategia o al menos coincidencia en elevar peticiones de medios, en algunos casos imposibles, precisamente para eximirse de esa responsabilidad. Yo creo que estamos ahora en esa fase de decir, no, esto no es culpa mía, sino es del gobierno que no me ha dado todos esos medios que necesitábamos. Si sumas las tres cosas, me parece que llegamos al dibujo de qué es lo que ha podido ocurrir. Insisto, también teniendo en cuenta que es una situación que no es fácil de prever, desde luego, que nos tenemos que acostumbrar además a grandes catástrofes que tienen que ver con la dana, con los incendios, con inundaciones, etcétera, pero que hay que tomar medidas para que ninguna de estas tres cosas vuelvan a pasar ni vuelvan a ocurrir. Todo eso poniendo por delante que lo más importante, mientras sigan algún incendio, es el drama personal de todos los que están todavía en eso, pero creo que podemos ir dibujando unas conclusiones provisionales de esto que tiene que ver con esto que digo. Ahora voy con vosotros, Lola Borja, pero por cerrar un poco el dibujo, sigue con nosotros aquí Javier Bañuelos y vamos a intentar analizar lo que decíamos. ¿Qué dicen estas comunicaciones entre el gobierno central y los gobiernos autonómicos? Y lo primero que hemos constatado, Bañuelos, es que en las cartas del 15 de agosto no hubo peticiones concretas y detalladas, salvo en el caso de Castilla y León. Si te parece, vamos a repasar esta cronología. Sí, bueno, Pablo, es Galicia quien tomó la iniciativa, fue quien se adelantó a la 1:42 de la tarde del viernes 15 de agosto. La consellera do Medio Rural, María José Gómez, envió una carta al delegado del Gobierno en Galicia en la que le pide al Estado más medios, porque ellos han desplegado todos los que tenían, pero en esa carta, Pablo, no se detalla nada en concreto, se habla de forma genérica de bulldozers, brigadas de refuerzos y todos los medios aéreos que puedan ofrecer, una solicitud igual de genérica en su petición para movilizar a los tres ejércitos. Es ya de noche, a las 9:22, cuando la jefa de Servicio de Prevención de la Xunta de Galicia envía una solicitud de colaboración al CENEM, es el Centro Nacional de Emergencias, donde se concreta algo más, pero sin entrar en detalles se pide la colaboración de zapadores con maquinaria para perimetrar los incendios
Y de nuevo, Pablo, de forma genérica, Galicia pide todos aquellos medios que el Estado pueda aportar para extinguir los incendios y también para proteger a la población. Pues una petición genérica de Galicia, después le siguió Extremadura. Sí que hay algo que sorprende de estas comunicaciones, Bañuelos, y es que ninguna comunidad reclamó formalmente al gobierno medios de mecanismo europeo hasta esa fecha, hasta el 15 de agosto. Esto pese a que el Ejecutivo, que Moncloa, lo había activado el día 12. Sí, 3 días antes. Interior, bueno, de hecho, pidió su activación de forma verbal a Europa el 11 de agosto, pero sí, formalmente, oficialmente, se activa el día 12 de agosto. Sin embargo, como dices, tanto Extremadura como Castilla y León tardaron 3 días en reclamar al gobierno central esos medios europeos y Galicia ni siquiera lo hizo ese 15 de agosto. El primero en pedirlo ese viernes fue Extremadura. El consejero de Presidencia pidió en una carta a la que hemos tenido acceso 100 camiones ligeros, 100 camiones ligeros, 10 aviones anfibios y 10 helicópteros procedentes de Europa. Esa misma noche, Castilla y León también reclamó Interior medios europeos, pero, como decíamos anteriormente, fue una petición genérica sin entrar en ningún tipo de detalle. Como decíamos, comunicaciones en un lapso de apenas hora y media. Entre estas a las que hemos tenido acceso, ahora citabas tú la de Mañueco, también hemos tenido acceso a la carta que le mandó al ministro Marlaska, también con este listado extensísimo de peticiones. Sí, es una carta, Pablo, que enviaron al filo de las 11 de la noche de ese 15 de agosto, donde primero, el presidente Mañueco le pide al ministro Marlaska que la Guardia Civil ponga todos los medios a su alcance para detener a los incendiarios. Acto seguido, Mañueco pide al ejército un largo listado de medios, entre ellos 25 bulldozers, 1.000 soldados, 30 helicópteros, un listado imposible, en palabras de la directora general de Protección Civil. Yo confío en el buen hacer, en la lealtad institucional, en la profesionalidad. Yo no quiero pensar en ningún momento, porque sería muy desalentador pensar que se están pidiendo cosas que se sabe que son imposibles porque no hay esas capacidades y es imposible que nadie las llegue a tener. Bueno, ese mismo viernes, Pablo, todavía quedaba tiempo para una última comunicación. Sí. A las 11:32 de la noche, Extremadura vuelve a enviar un nuevo mail, en este caso en el que reitera la solicitud urgente de medios, pero sin entrar de nuevo en detalles. Solo piden el despliegue de medios operativos, maquinaria pesada y medios aéreos del ejército que estén desplegados en Extremadura. Pues esto es lo que ocurrió. Javier Bañuelos, gracias. Un abrazo. Pues Lola, voy contigo porque, claro, ahora decía Fernando, está bien que comparezcan los ministros, y lo están, pero también, por ejemplo, el PP, si quiere aclarar exactamente todo lo que pasó, que los ciudadanos lo merecen, porque al final, cuando se apaguen las llamas, que es verdad que primero hay que apagar las llamas, tendremos que hacer balance, tendremos que ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado. En ese sentido, una de las patas que podría ser interesante, efectivamente, es saber exactamente qué pasó, pero aquí necesitamos a todos los protagonistas. Sí, está muy bien que comparezcan los ministros. También estaría bien que compareciera Mañueco una vez tenga más disponibilidad, que creo que también se le ha pedido. En fin, los políticos han de comparecer en los respectivos parlamentos sin intentar escaquearse ni lo más mínimo, y han de buscar soluciones. Pero yo tengo la impresión de que en todo esto creo que las comunidades autónomas no eran conscientes del salto cualitativo que se está produciendo en todo el tema de incendios forestales. Quiero hacer referencia a una persona que tú conocerás, y además los medios le han entrevistado en los últimos tiempos bastante, que es Marc Castelnau. Uh-huh. Marc Castelnau es jefe de los bomberos del GRAP, de la unidad de forestales especializada en Cataluña, pero no porque sea de aquí de Cataluña, sino porque es una persona muy reconocida, tiene muchos conocimientos en todo este asunto. Es más, me consta que lo han intentado fichar en California más de una vez, porque realmente es... En Los Ángeles colaboró, le llamaron, sí. Sí, y han intentado que se quede allí, y afortunadamente se ha quedado aquí. Pero recuerdo que a final de junio, cuando hubo aquella ola de calor tan que irrumpió, ¿no?, así tan sorpresivamente, que aún estábamos en junio, parecía que estábamos ya en plena canícula. Sí. Hubo un incendio en Cataluña y él lo bautizó como de sexta generación. Sí.
yo recuerdo que ya empezó a explicar que estábamos ante un fenómeno muy distinto al que estábamos acostumbrados y que había que hacer un replanteamiento preventivo que iba mucho más allá de lo que son medios habituales de extinción de incendios de los bomberos, ¿no? Había que hacer un replanteamiento sobre todo territorial, por supuesto más medios para los bomberos, pero sobre todo un replanteamiento de gestión territorial, porque si no nos lo iba a hacer el fuego directamente, ¿no? Yo creo que eso, bueno, pues no probablemente personas como Marc Castelnau lo han debido ir diciendo en los ámbitos en los que les compete, pero probablemente no se les ha tomado lo suficientemente en serio, ¿no? Él explicaba pues que en aquel incendio la temperatura de la atmósfera era entre más de 5 o 6 grados por encima de la media de lo habitual en esa época. Entonces, bueno, son circunstancias que están provocando que estos incendios, una vez toman un cierto volumen, ya es muy difícil de frenarlos, ¿no? Incluso con muchos medios, incluso siendo un país, digamos, que invirtiera mucho en estos medios. Y muchos de los bomberos que están viniendo de otras partes de Europa a ayudarnos a apagar estos fuegos, en buena parte no solo vienen a ayudar, por supuesto, pero también a ver cómo se comportan estos fuegos y a ver cómo intentar atajar y prevenir situaciones como esta. Lo digo porque es algo de una envergadura que tengo la impresión que no ha sido todavía asimilada por algunos de nuestros gobernantes. Totalmente. Creo que, por ejemplo, Galicia, a pesar de los errores, sí que ha tenido más conciencia en los últimos tiempos por las experiencias pasadas, más o menos recientes. Y bueno, el otro día entrevistabais al presidente gallego y hablaba de los 3.000 efectivos de que dispone. En el caso de Castilla y León son apenas 1 millar, con una extensión importante. Los medios son una parte muy importante, eso es así. Es lamentable ver cómo los políticos, o sea, es que yo no me puedo creer que ninguna administración, ni autonómica, ni local, ni estatal, pueda regatear medios. O sea, eso es que no me entra en la cabeza. Los medios son importantes, probablemente hay que invertir más en ellos, pero sobre todo va a haber que hacer un replanteamiento de la prevención de catástrofes, porque esto lo vamos a ver más a menudo. Es que es eso. Y no va a servir simplemente que venga la UME. Claro, esto está para quedarse y se está viendo en Portugal. Es decir, ahora mismo en el centro de Portugal están viviendo los que todo apunta son los peores incendios de su historia. Grecia también está ardiendo. Hace poco pasaba lo mismo en Francia. Es decir, esto está aquí para quedarse, esto lo estamos sufriendo ahora en España, pero esto lo está sufriendo también Europa o Los Ángeles, que ahora citábamos con Lola. Los incendios de Los Ángeles se acordarán, arrasadas mansiones y mansiones, una potencia como Estados Unidos, como para tomárselo en serio, Borja. Sí, y me alegro de que Lola haya puesto el acento sobre esto, porque mientras escuchaba la pieza, excelente por cierto, que habíais preparado para explicar la cronología de los emails y la respuesta de Protección Civil, estaba pensando que quizás estamos cayendo en la trampa, y me explico, porque mientras España arde, y sobre todo Extremadura, Galicia y Castilla y León, hay quienes se dedican a fabricar lo que podríamos llamar el marco del enemigo. En función de a quién escuches, pues los enemigos son los ecologistas, el enemigo es la Agenda 2030, el Gobierno Central, la Dirección General de la Protección Civil o la trama incendiaria, ¿no? Y comprar este marco, es decir, empezar a entrar en el marco de las responsabilidades de quién ha hecho menos, en este caso no es el y tú más, ¿no?, sino el y tú menos, es muy peligroso por 3 cosas. Primero, porque si los malos son los ecologistas, los buenos son los antiecologistas. Si los malos abogan por regular, los buenos abogan por desregular. Y si los malos dicen que conviene hacer caso de las recomendaciones de las autoridades, pues los buenos afirman que solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Es decir, primero porque este marco, el del enemigo, el de fabricar enemigos, hace bueno el discurso de la antipolítica. Segundo,
porque nos distrae. Mientras hablamos de los productos elaborados en esta forja del marco del enemigo, no hablamos de las consecuencias del cambio climático, porque el cambio climático no es una película, no es Don't Look Up, ¿no? El cambio climático son casas arrasadas, miles de desplazados, muertos, heridos y miles de millones de euros en pérdidas. Y el problema es que el calentamiento va a ir a más, incluso si tomamos alguna medida, como para no ir a más si no tomamos ninguna medida, ¿no? Y tercero, porque mientras hablamos del ITU menos en materia de extinción, no estamos hablando del ITU más, y aquí enlazo con lo que decía Loda, en materia de gestión territorial y forestal. El problema es que en el debate público, tal y como está centrado ahora mismo, todo está centrado en más medios materiales y humanos para extinguir el fuego, sin abordar la gestión de los montes, que implica abordar, por cierto, la gestión del abandono rural, que es ahí donde está la chispa y el combustible de los incendios. Y de nuevo, como en el caso del calentamiento global, la despoblación de lo rural va a ir a más, salvo que tomemos medidas. Y este marco no es un error. Es una estrategia que en materia de ciencia política se llama framing, ¿no? No hay error o ignorancia sobre la distribución competencial. Cuando hay líderes políticos que apuntan al gobierno central, no lo hacen por ignorancia, no lo hacen por desconocimiento, lo hacen porque forma parte de una estrategia. No hay error o ignorancia en los datos sobre incendios provocados. Cuando se dice que el 80% de los incendios son provocados, no vale de nada salir con los datos. O sea, tenemos que salir con los datos y decir, no, aproximadamente es el 8% o el 7%, no llega ni siquiera al 10% de los incendios provocados. Pero es que no se trata, nos equivocamos si pensamos que es error o ignorancia. Forma parte de una estrategia, es un framing, y es el framing de la fábrica del enemigo, para no discutir de lo realmente importante.